Mire, hay dos o tres temas claves en este asunto. El primero es que el modelo de plan de desarrollo se va a construir dentro del marco de la paz total. ¿Y la paz total qué significa? Al igual que el espíritu de la negociación de paz con las FARC, busca acabar las causas estructurales del conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que las comunidades son las que tienen que discutir cuál es el modelo de desarrollo que más se acomoda a sus necesidades. Lo segundo es que se reconoce la pluralidad étnica, cultural, social, organizacional que está en las regiones. Y hoy, por ejemplo, en varias regiones tenemos una serie de conflictos en el departamento del Cauca entre comunidades negras, indígenas, campesinas, o en el caso de la Mojana Sucreña, lo que viene con el cambio climático. Entonces, lo que se busca es que los proyectos de inversión del gobierno, la acción del Congreso esté encaminada a resolver eso y a tener en cuenta esas particularidades. Mire, y lo tercero que yo creo que es lo determinante en esto, y es poder romper esa diferencia que hay entre una élite técnica muy establecida en Bogotá y unas aspiraciones regionales muy establecidas en lo local, que ha sido nuestra gran tragedia. Y se busca que con estos diálogos regionales, pues esa diferencia está un poco superada. Esos son los tres objetivos. Mira, aquí tenemos, a ver, tenemos un principio y tenemos un problema. Entonces, comencemos por Ujú. el problema. El problema general es que las necesidades territoriales son tan grandes que podemos terminar con una agenda sin un techo presupuestal. Claro, digamos, esa es como digamos, yo leo a Gabriel lo que dice y él dice, no va a haber plata para todo, digamos, para hacer todas las carreteras que piden las comunidades, todos los distritos de riego, todos los proyectos educativos, todos los proyectos sociales, todos los municipios van a pedir, por ejemplo, una sede universitaria, etcétera. Entonces es muy probable que en ese diálogo, si no se maneja con una metodología, pues las expectativas sean tan altas y en 1 o 2 años terminemos con unos niveles de frustración muy altos. Sin embargo, yo como respondo a ese problema, va a haber una metodología guiada por el Departamento Nacional de Planeación que nos permita al menos recoger las aspiraciones de las comunidades, hay que recogerlas todas, pero sobre todo hacer un mecanismo de priorización de esas necesidades, peticiones que tienen las comunidades. Y sobre eso se asigna básicamente el techo presupuestal para ese plan de desarrollo. Y luego tenemos un beneficio con esto, y es que las comunidades agrupadas en regiones, no solo en municipios, que son categoría 6 que tienen deficiencia de dinero, nos va a permitir tener impacto, desarrollos más importantes en esos territorios que cobijen un grupo de municipios. ¿Eso qué garantizaría? Eso nos garantizaría a nosotros, por ejemplo, un distrito de riego que pueda cobijar 5 o 6, beneficiar 5 o 6 municipios. O el caso, por ejemplo, de una sede universitaria que nos permita agrupar 10, 12 municipios, hace en el que funcione como capital de la región o en el que tenga mayor número de habitantes y que la gente sea la que se ponga de acuerdo y que no sea, digamos, ese centralismo el que vaya e imponga la sede universitaria y lo demás. Pero la metodología, al menos que a los congresistas nos ha empezado a llegar, que yo no la conozco el documento completo, ya nos explicaron, pero no esperar que llegue el documento, permite evitar ese problema al que hace referencia Gabriel, y es que eso se convierte en un mar de frustraciones porque el precio presupuestal va a ser bajito. En todo caso, yo sí creo que es novedoso, no solo por las 50 regiones, sino que no va a haber barreras de entrada a las comunidades, no va a ser el gobierno el que escoja quiénes entran a esos diálogos regionales de paz. José Miguel, ¿puedo hacer un comentario sobre el tema de presupuesto que es muy claro y que lo quiero dejar para mostrar la dificultad que hay y ya te respondo rápidamente esto? Mire, el presupuesto general de la nación presentado por el gobierno Duque desfinancia un montón de cosas y hace un malabarismo grosero. Ellos nos dijeron que el déficit fiscal era de 5,6 y hay con algunas argucias, en la vida real es de 8%. Y hay muchas cosas que están desfinanciadas. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro, en la ley de presupuesto que se está discutiendo, agrega 14,3 billones de pesos. Ujú. Y la reforma tributaria pone, vamos a ver en cuánto término, pero coloquémosle 20 billones de pesos adicionales, con un servicio a la deuda muy alto. Entonces, el problema que vamos a tener, que es un problema que cualquier gobierno lo tendría bajo cualquier modelo, metodología sobre plan de desarrollo, es que efectivamente el otro año va a ser un año muy difícil. Por eso las prioridades son tan importantes. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, de los 14,3 billones adicionales al presupuesto general que se presentó?
Por ejemplo, 2 billones va para el tema de reforma agraria, 1.3 billones para el tema de Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y así sucesivamente, 1.5 billones para educación superior. Pero aún así, 1.5 billones, a la ambición que se tiene, eso tendría que ser 3 o 4. Entonces, efectivamente, o sea, yo reconozco el riesgo que se está diciendo y es que se generen expectativas muy altas. Confío en que la metodología va a poder ajustar. Y lo segundo, de acuerdo, esto sí estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. En el marco de los acuerdos de paz de La Habana, se consultó a 16 subregiones del país que agrupan 180 municipios, los famosos PDs, o planes de desarrollo con enfoque territorial. El gobierno de Duque no los implementó, los echó a la basura, eso generó una frustración muy grande. Entonces, sí es muy importante que estos diálogos regionales, que nosotros también le hemos dicho eso al gobierno, se ajusten a esos PEDES porque el ejercicio que hicieron los PEDES fue muy bueno en materia de participación. Ahora sí le respondo rapidito. ¿Cuáles son las 2 o 3 diferencias que yo veo? Mire, yo lo que siento es que aquí hay como 3 diferencias muy claras con respecto a ejercicios anteriores. La primera diferencia es que se va a buscar privilegiar y consultar comunidades que no eran consultadas comúnmente. Esto no significa, y de acuerdo con Gabriel, que tengamos que excluir al empresariado, a los ganaderos, a las autoridades locales. Creo que son todos, pero vamos a conversar con comunidades a las cuales no se les había consultado. Lo segundo es que la focalización que se hace de las 50 subregiones no es departamental. Muchas veces, mire que incluso agrupa regiones diferentes. Caso Cundinamarca, veía yo esta mañana, la región del Sumapaz, que es el páramo del Sumapaz, son como 11 municipios, tienen que ir a Zipaquirá, que es región Sabana Centro, Sabana Occidente, que concentra. Entonces, pero esa regionalización permite dar cuenta de las vulnerabilidades climáticas, sociales, culturales que tenemos en la zona. Entonces, ahí tenemos, digamos, en general, hay una situación de que se hace una regionalización que da cuenta de esas vulnerabilidades climáticas, por ejemplo. Y lo tercero es que son vinculantes. Entonces, en la participación, claro, ustedes nos dicen, pero el Congreso es autónomo, claro, el Poder Legislativo es autónomo, pero la participación nuestra en esos diálogos nos va a permitir a nosotros conocer las aspiraciones de las comunidades. Y entonces nosotros al momento de votar vamos a tener que privilegiar los proyectos que las comunidades han puesto. Digamos, ahí existe todavía el debate sobre autonomía de poderes, pero aquello que requiera diferentes trámites, pues tendrá que mirar los congresistas cómo se vota. Pero yo aspiro a que la participación de estas comunidades, nosotros y el gobierno, nos permita llegar a un proceso unificado y que tengamos eso listo a finales de año. Yo voy a decir esto por lo que veo, por lo que siento que está pasando. En este momento, en el Congreso de la República hay una indigestión legislativa. Es decir, una gran cantidad de reformas fueron presentadas las últimas 2 semanas, una gran cantidad de iniciativas de congresistas y una cosa que venía de los periodos anteriores. Reforma política, reforma tributaria, ley general de presupuesto, reforma del órgano electoral, tenemos la reforma agraria, parte de la reforma agraria, tenemos una gran cantidad de reformas, la de orden público que es tan importante para arrancar el proceso de paz con el ELN. Entonces vamos a tener un Congreso con demasiados temas y sobre todo casi que colapsado y teniendo que estar mucho tiempo en el Congreso. La pregunta que yo tengo es si va a quedarle tiempo a todos los senadores para ir a cada uno de estos diálogos regionales para poder garantizar que lo que se discuta allá y lo que llegue en Congreso, pues se dé, porque si usted me pregunta cuál es el ambiente del plan de desarrollo, pues yo creo que va a pasar. La coalición de gobierno es lo suficientemente amplia para que pase, pero si los senadores y senadoras no pueden ir a participar activamente en todo esto por este tráfico legislativo tan alto, va a ser muy difícil. Le pongo este ejemplo. Esta semana están comisiones terceras y cuartas, un grupo casi 90 congresistas discutiendo reforma tributaria. Va a pasar la otra semana y en 2 semanas comenzamos a votar en comisiones. En 4 semanas 5 semanas estamos votando en plenarias. Y eso son jornadas de 5 o 6 días a la semana y tele votando hasta medianoche. Entonces, sí hay, digamos, el temor, o sea, el ambiente está. El temor mío es que debido a esta cantidad grandísima de proyectos y a este ritmo frenético de los diálogos regionales, no se genere el acompañamiento necesario que acople y que aquí después en el Congreso no se termine interpretando bien lo que quieren las comunidades. En todo caso, pues vamos a intentar resolverlo.